¿Qué tal? Vamos a terminar el programa y lo vamos a hacer con un gran poeta, ya saben, Mar Poética. Ha llegado a su 8ª edición, con numerosas actividades. Este año fusiona distintas disciplinas, como el periodismo, la poesía, la ciencia, con diversos talleres y con un programa muy amplio que va a llenar de mucho contenido estos 15 días. Así que tenemos con nosotros a Daniel Freidenberg. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, muy agradecido. Bueno, nos hace mucha ilusión recibirlo. Va a presentar su obra en España el próximo miércoles, así que antes de esto, este fin de semana ha dado un taller de creación literaria titulado Leer y pensar la poesía. Los alumnos, bueno, muchos de ellos poetas, escritores, ¿cómo lo han recibido? Extraordinariamente bien, debo decir que fue mucho más de lo que yo esperaba. La recepción, iba a decir la alegría, y sí, es la alegría con que lo recibieron, la receptividad, el interés hacia las cuestiones que tienen que ver con la poesía. Tanto fue así que, para mi sorpresa, terminaron con un aplauso. Los talleres no se terminan con un aplauso, pero en este caso ocurrió. Lo que no me gratifica tanto por lo que significa, digamos, de homenaje hacia mí, sino porque el taller sirvió, porque fue bueno para quienes asistieron. ¿Y qué inquietudes tenían? Las inquietudes son las de quien está interesado en la poesía. ¿De qué se trata esto de hacer poesía? Porque la poesía siempre implica algún tipo de interrogante, tanto para quien lo hace como para quien lo lee. Yo creo que en su misma constitución está el interrogante, algo que no se termina de definir y que sigue preguntando. Me preguntaban, incluso algunas, lo hicieron por suerte también, agregando a lo que yo decía. Porque nunca hay un saber definitivo en esto. Y muchas veces lo que agregaban o algún cuestionamiento hacia lo que yo decía enriquecía todo y me llevaba a mí por algún rumbo más interesante. Esta ha sido la primera parte, porque claro, esta tarde podremos disfrutar de su obra a las 7 de la tarde en el Museo del Grabado, esto ya para todo el público. Coincide su presencia en España con la presentación de esa recopilación de poemas, bueno, de esa trayectoria vital al final, ¿no? Porque son poemas desde 1973. ¿Por qué ha tardado tanto en publicar aquí en España? Ya he publicado antes en Barcelona una antología, hace ya varios años, que justamente una de las sorpresas que he tenido aquí es que me he encontrado con lectores de aquella antología, y por una pequeña pero muy importante editorial de Barcelona, Thriller, y ahora, bueno, tuve esta oferta, creo que debo decir por intermedio de este amigo que es el organizador del festival, de la parte literaria del festival, Javier Vicedo. Perdón, estoy confundido. Lucas. Acabo de confundirlo con otro amigo, pero Javier Vicedo es el que, sí, me invitó aquí. Con Francisco Laina, un poeta de Madrid, que me propuso la publicación de mi poesía completa, y lo aceptó la editorial. Y bueno, para mí es un acontecimiento. Ese es verdaderamente ver todo junto en un solo volumen. Claro, se le iba a preguntar, porque bueno, pasan tantas cosas a lo largo de una vida, pero en este caso con una dictadura incluida, que creo que le afectó mucho en el terreno también profesional. Sí, ha sido uno de los efectos
de la dictadura que tuvimos, que fue verdaderamente atroz, sangrienta, fue, en mi caso particular, que me quedé, no podía escribir. ¿Por qué no podía escribir? Porque me quedé sin lenguaje poético, sin palabras, pero además sin, como que cualquier cosa que escribiera no tenía sentido. Y tuve que aprender de nuevo a hacer poesía, de a poco. Y el libro que hice en esos años, justamente, que es un libro en el que cambió completamente mi poesía. ¿Y en qué sentido? ¿En qué cambió? ¿En qué evolucionó? Porque antes mi poesía estaba llena de imágenes, era una poesía ilusionada con la vida, muy creativa, y desde entonces escribir poesía fue más bien una tentativa de búsqueda, de ver dónde se podía encontrar algún tipo de palabra que fuese válida en medio de tanta imposibilidad de decir. Y eso sigue siendo de algún modo mi poesía ahora. O sea que fue determinante. Fue determinante, completamente. Sí. Empezó escribiendo canciones, ¿no? Empecé escribiendo canciones porque, bueno, por aquellos años en Argentina, entre los jóvenes, estaba de moda el folclore argentino. Y en el folclore argentino hay grandes poetas como Jaime Dávalos, Manuel Castilla, extraordinarios, pues, que además escribieron poesía. Y bueno, hice canciones hasta que nunca terminaron siendo nada. Más tarde escribí canciones que sí se grabaron, 2 por lo menos. Y bueno, esas canciones, en un momento escribiendo canciones, me di cuenta que había escrito algo que no era una canción, era un poema. Y dije, tengo que probar por este lado. Y bueno, me acuerdo que vivía en ese entonces, era maestro rural, trabajaba en un pueblito pequeño de mi provincia, el Chaco, y fui a la capital de la provincia, me compré un libro de Raúl González Tuñón, un poeta argentino, que está muy vinculado a España, además, muy vinculado a España, escribió mucho sobre la época de la Guerra Civil, y Raúl González Tuñón, yo diría que me despertó el deseo de la poesía, de que la poesía fuese lo mío. Y bueno, con los años, yo intenté distintas cosas, intenté estudiar, intenté aprender teatro, intenté estudiar psicología en la universidad, pero terminó la poesía quedando. Poesía era más fuerte. Se quedó ella conmigo, ella decidió mi destino. También nació en un ambiente muy cultural, la lectura al final es una herramienta muy poderosa. Sí, sí. No nací en un ambiente muy cultural. Una familia que le daba mucha importancia. Le daba importancia. Mis padres no habían terminado la escuela primaria, eran campesinos. Pero, bueno, en esa época cuando yo nací ya no eran campesinos. Pero sí, le daba muchísima importancia. Y bueno, leía, me pasaba el día leyendo, decían, ¿qué hace este chico todo el día leyendo en lugar de salir a jugar como otros chicos? O sea que sí, prácticamente desde el principio sí. Lo tuvo bastante claro, ¿no? Sin saberlo, lo tenía bastante claro. Sí. ¿Qué poetas españoles les gusta? Y bueno, debo decir que lo más grande para mí en poesía es San Juan de la Cruz. Después, bueno, los barrocos, Góngora y Quevedo, por supuesto, Góngora y Quevedo, García Lorca, Miguel Hernández, bueno, después, actualmente son muchos de los actuales. Creo que la poesía española que estoy conociendo en los últimos años, no me atrevería a dar nombres,
pero la poesía española que estoy conociendo en los últimos años, y en eso debo agradecer a las redes, a Internet y a Facebook, que me permiten acceder a lo que antes no podía acceder, que se está escribiendo aquí en España una poesía excelente, y que nosotros en Argentina y en América Latina, en la época de mi juventud, teníamos la idea de que la poesía española se había quedado un poco atrasada, tradicionalista. Era un prejuicio, pero creo que hoy en día no hay manera de sostener ese prejuicio. Creo que la poesía española está de los jóvenes poetas españoles que ya tienen edad para ser mis hijos, tiene una potencia enorme y una singularidad enorme y una creatividad muy grande. ¿Cómo piensa que lo vamos a conocer a través de esta antología que recorre, bueno, un abanico impresionante, ¿no? Una evolución clarísima? Ese es un interrogante para mí, porque no sé lo que puede pasar con eso. Mis primeros poemas y mis últimos poemas, creo que hay mucha diferencia. De mi primer libro eliminé una buena parte, creo que ahí escribo, lo digo, lo hago por respeto al lector. Claro, pero a lo mejor no se ve reflejado ya en ciertas cosas, ¿no? No me veo reflejado y me siento, yo como lector me siento disconforme con eso. Decía con respecto al lector, incluso por respeto a la poesía del primer libro, eliminé algunos poemas. Y no sé lo que pasará. Yo debo decir, para ser muy sincero, que el resultado, yo siempre he creído he sospechado que mis poemas no iban a tener la recepción que tuvieron, y en general he tenido de los lectores una respuesta que me asombró, y felizmente, me asombró felizmente, y bueno, porque a veces creo que planteo cosas demasiado problemáticas, que quién sabe si esto llegará a buen puerto, y no llegaron bien. O a lo mejor llegaron a otro puerto que es mejor que el que yo esperaba. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Qué le está pareciendo este festival, Mar Poética, y bueno, la ciudad que es la primera vez que acude, ¿no? Lo escribí hace poco en los mensajes a mi familia, decía que Marbella es hermosísima. Lamento no tener tiempo para poder recorrerla más. Me asombró ver ahí enfrente África. Tan cerquita. No pensé que podría tenerla tan cerca, pero además es la gente de Marbella lo que me hace sentir muy a gusto, tanta calidad de buena gente, me hizo sentir muy a gusto. No es tan común no encontrarse con gente así, tan receptiva, amable, querible. Bueno, y así que son unos días que estoy disfrutando, además de la gente del festival, por supuesto. Y en cuanto al festival, a mí me parece que es una gran idea que la poesía, un festival de poesía, no se limite solamente a lo que se llama poesía, sino que también haya otros aspectos de la cultura. He asistido a una lectura a un espectáculo de teatro de objetos que me ha dejado asombrado. No sabía que existía eso, y creo que eso es poesía también. A su manera es poesía, porque produce el mismo tipo de extrañamiento, de relación inesperada con las cosas, que a su vez encierra una verdad, esa relación inesperada con las cosas, de la que uno sale entre asombrado
y ¿cómo diría?, con el cerebro revuelto. Y no hacer tantas separaciones al final entre las letras, las ciencias, son disciplinas que pueden convivir y de hecho lo hacen a la perfección. No hay, creo que es inevitable que eso ocurra, tiene que ocurrir. Pero ya menos. Que haya esa separación. Sí, porque además, sobre todo en la poesía, esto es mi experiencia también con los talleres de poesía. Uno empieza hablando con la gente de los talleres de poesía, uno empieza hablando de poesía y termina yéndose a cualquier tema de historia, filosofía, psicología, y porque lo que llamamos poesía, que es algo que nunca podremos definir bien del todo, es algo que se alimenta de todos los aspectos de la vida humana y al mismo tiempo se pregunta por todos los aspectos de la vida humana. Y decir que todo es poesía es una exageración, yo no podría decir eso, pero sí todo es posible de ser visto con los ojos de la poesía. Bueno, sería despreciar a la poesía, el valor que tiene, a la dificultad tan enorme, ¿no? ¿Cómo va a ser el encuentro de esta tarde? Y será algo muy, muy sencillo, una lectura de poemas de algunos de mis libros, sobre todo del último. Creo que porque es uno de los libros, extrañamente es uno de los libros más fáciles de leer en voz alta. También hablaré un poquito, algo de eso, porque me gusta hablar de poesía. Por eso titulé así el taller también. Sí, luego habrá también esa relación con el público que siempre esperemos. Muy enriquecedora. Sí. ¿Después de Madrid vuelve a Argentina? Sí, después de Madrid vuelvo. Vuelve a casa. A mi país. Pues Daniel Freydemer, muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, estoy agradecidísimo por esta oportunidad y por esta posibilidad de encuentro. Gracias, un placer. Gracias a ustedes. Pues así terminamos el programa de hoy. Tenemos mucho por delante en Mar Poética que iremos contando en cada programa. Mañana más a partir de las 10. Feliz tarde. Adiós.